Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra del Señor, que ya estamos avanzando poco a poco, hemos llegado hasta el capítulo 19 y hoy nos vamos a detener en el segundo versículo. Un versículo quizá muy corto en palabras, pero muy intenso. Aquí podemos aprender muchas cosas interesantes para nuestra vida. Dice así la palabra del Señor en Mateo capítulo 19 versículo 2: y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Ayer dimos comienzo a este capítulo 19 y lo hicimos viendo cómo Jesús se alejó de Galilea para irse ahora a las regiones de Judea. Gran parte de la vida y del ministerio de Jesús lo pasó en Galilea, bueno, hasta el punto que a él se le conocía como el Galileo. Recuerda, por ejemplo, aquel trágico episodio donde Pedro negó al Señor, y en este Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 26, versículo 69, una mujer le dijo a Pedro: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero ya su pasado quedó atrás. Ya Jesús se alejó de Galilea. Bueno, de hecho es que nunca más volvería a estar allí hasta después de haber resucitado. Y cuando llega a las regiones de Judea, Mateo nos dice en este corto versículo que le empezaron a seguir grandes multitudes. Ya hemos visto unas cuantas veces que, a pesar que en muchas ocasiones Jesús se vio rodeado por multitudes, a él nunca le cambió el enfoque. Jesús no se centró en las multitudes, sino que realmente se centró en sus discípulos. Con esto no quiero decir que el Señor rechazara a las multitudes, no, ni muchísimo menos. Incluso en este versículo que estamos tratando vemos a Jesús sanando a esa gran multitud. Pero lo que quiero decir es que Jesús no se dejaba, ¿cómo decirlo? No se dejaba asombrar por la cantidad de gente que a él le seguía. Porque él conocía perfectamente que no todos los que le seguían lo hacían con un propósito correcto, con una motivación correcta. Te pongo un ejemplo. En una ocasión la Biblia nos enseña cómo Jesús multiplicó unos pocos alimentos para dar de comer a una gran multitud de más de 5.000 personas. Claro, al día siguiente toda esa multitud buscó nuevamente a Jesús, y cuando lo encontraron, la respuesta de Jesús está allí en el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 26, cuando les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Que haya una multitud no es sinónimo a que todos quieran buscar de Dios. Porque muchas veces, gran parte de la multitud, lo único que buscan son los beneficios de Dios, no a Dios. Por desgracia, una gran parte de personas hoy en día se acercan al Señor para poder obtener algo de Él. Qué sé yo, ya sea una sanidad, un bienestar o lo que quiera que sea. Pero creo que son muy pocos los que nos estamos acercando a Dios con el único interés de estar con Él. Pero aún con todo eso, como Jesús es misericordioso, aquí se nos dice que los sanó. Siempre he dicho que la motivación correcta de buscar a Jesús tiene que ser simplemente Jesús. No por lo que Él te pueda dar, sino por quién es Él. Pero aún con todo eso, creo que la gente seguía a Jesús porque sabían que Él era diferente. Mira, la gente de aquella época estaba cansada de la religiosidad. La gente estaban hartos de los líderes religiosos que decían, pero no hacían nada. Cansados de escuchar una infinidad de doctrina, una infinidad de enseñanzas, pero que nadie las llevase a la práctica. Pero Jesús era diferente. Bueno, corrijo, Jesús es diferente. Y eso es lo que atraía a las multitudes. El asunto no está en que la gente se acerque a Jesús por interés.
El verdadero asunto es hacer que esa gente que solo está buscando un beneficio personal se puedan encontrar con el Dios vivo y verdadero. Seamos honestos, todos queremos recibir algo de Dios, claro que sí. Y la gran mayoría de las personas, la primera vez que nos acercamos a Jesús, seguramente fue porque teníamos alguna necesidad. Eso no es. Pero lo bonito de todo esto es que hemos permanecido en Dios. Nos acercamos a Dios por un interés, pero una vez conocimos a Dios, hemos permanecido en Él, simplemente porque a quien queremos es a Él. Y creo que la pregunta aquí ahora en este momento es clara. ¿Cómo hacer que la gente que sigue a Jesús por interés permanezca en el Señor? Claro, quizá este pasaje de Mateo, este versículo 2, no nos dé mucha luz para poder responder a esta pregunta. Pero cuando nosotros nos vamos hasta el Evangelio de Marcos, allí en el capítulo 10 y en el versículo 1, en el primer versículo, allí vamos a encontrar esta misma historia, pero bueno, contada por Marcos. Y allí se nos dice que cuando Jesús fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse con él, de nuevo les enseñaba como solía. Jesús aprovechaba esas multitudes que se acercaban a él para enseñarles la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿no? Porque un creyente únicamente se va a convertir en discípulo cuando se le enseña la palabra de Dios. Jesús mismo nos enseña en este Evangelio de Mateo, al final de todo, ahí en el capítulo 28 y versículo 19, que nosotros tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y lo hacemos bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero continúa el versículo 20 diciendo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Te das cuenta de lo que quiero decir, de lo que quiero enseñar? Todas las personas que se acercan a Jesús, sea por el motivo que sea, lo que hay que hacer es enseñarles la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta que le escribe en el capítulo 3 y en los versículos 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra de Dios lo que hace que las personas seamos perfectas. Ahora, esta palabra perfecto no habla de perfección, sino de estar completos, de estar capacitados para toda buena obra, para ser discípulos. Un famoso pastor dijo, bueno, hace algún siglo atrás ya que vivió, no he visto una sola persona convertirse en discípulo sin antes haber pasado mucho tiempo con la palabra de Dios. Y quizá esta palabra te sirve para ti. Quizá tú eres una de esas personas que te estás acercando a Dios porque sí, porque tienes una necesidad. No sé, quizá estás buscando en Dios una sanidad en ti. O a lo mejor estás buscando una sanidad para alguna persona de tu familia, de tu entorno. Quizá te estás acercando a Dios porque tienes un problema familiar, matrimonial, y le estás clamando, le estás pidiendo que por favor ponga su mano. O cualquier otra necesidad. ¿Y sabes qué? Eso está muy bien. Incluso eso habla muy bien de ti, porque estás acudiendo al Dios Todopoderoso. Pero quiero decirte que Dios va mucho más allá de lo que Él te puede dar. Dios no es simplemente un dador de bendiciones, sino que Dios es la bendición en sí mismo. Lo mejor que te puede dar Dios no es algo, es a Él. Y para que puedas estar completo, para que puedas estar capacitado para toda buena obra, tienes que acercarte cuanto más a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que te va a hacer madurar. Es la palabra de Dios la que te va a redarguir, a instruir. Es la palabra de Dios la lámpara que te va a alumbrar en este mundo oscuro. Es la palabra de Dios
la que te va a ayudar a no pecar. Como dice el salmista en el capítulo 119, versículo 11, cuando dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Este versículo nos enseña que las multitudes seguían a Jesús porque tenían una necesidad, tenían la necesidad de ser sanos. Pero Jesús sabe perfectamente que la sanidad que nosotros necesitamos no es tanto la física, que también, sino la sanidad del alma. Por eso les enseñaba la palabra de Dios como solía. Por eso se ocupó no solamente en sanarlos, sino en enseñarles la palabra de Dios, que es lo más importante que todos necesitamos. No importa si te has acercado o te estás acercando a Él buscando algo de Él, lo importante es que puedas conocerle a Él, que su palabra te forme, te capacite y que permanezcas por siempre en sus caminos solamente por Él. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú nos guardas. Gracias porque tú nos bendices. Y gracias porque quizá muchos de nosotros, la primera vez que nos acercamos a ti fue con un interés, pero tu palabra nos transformó. Tu presencia nos liberó. Y tú has hecho todo lo posible para que pasemos de ser simples seguidores a discípulos tuyos, Señor. Gracias te doy, Señor, por tu palabra, porque ella nos alimenta, Señor. Ella nos capacita, mi Dios. Gracias por esta bendita y poderosa palabra. Te amamos y te bendecimos, Señor, y pedimos tu bendición sobre hoy, Señor, sobre este día miércoles. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y sabes que vamos a estar siempre, de lunes a viernes, tenemos este compromiso, tenemos esta fidelidad a Dios de seguir compartiendo la palabra del Señor. Creo que la semana pasada ya lo anuncié, pero por si acaso no está de más recordarlo. Si eres de Puerto Rosario, recuerda que ya no hay cultos los miércoles. Ahora los miércoles por la tarde los cultos de estudio bíblico solo son aquí, el Morjable, en el sur de la isla. Los cultos de Puerto Rosario se han pasado para los jueves, así que mañana sí tenemos culto de estudio bíblico en Puerto de Rosario. Hoy lo que sí tenemos por la tarde es discipulado en la iglesia de Puerto Rosario. Si no eres de Fuerteventura, pues bueno, ya te digo también que a las 6 de la tarde se va a estar publicando una nueva entrevista de la radio con nuestro hermano David Rodríguez aquí en Sur FM. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Bendiciones.